Sacando fuerzas de debilidad. ¿Cómo es? A ver, ayúdeme. Sacando fuerzas de debilidad. Y abre tu Biblia, por favor, allí en Hebreos capítulo 11. Y es un pasaje muy conocido que nos habla de los héroes de la fe. A ver, ¿cuántos tienen fe en este lugar? ¿Cuántos son personas de fe en este lugar? Bueno, la Biblia dice, y vamos a leer algunos versículos. En el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerto, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Qué recibió? Ayúdeme. Fuerza. Diga conmigo: por la fe recibió fuerza. Fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 24 y 25: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 29: por la fe, diga conmigo, por la fe, ¿qué hicieron? Pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 32 dice el apóstol: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pare hasta ahí un momento, por favor. Y si tú miras esta lectura, la Biblia nos está hablando de héroes de la fe, de hombres y mujeres que están registrados en la Biblia, que pasaron a la historia porque le creyeron a Dios e hicieron grandes proezas, grandes maravillas en su nombre. Y cuando tú y yo consideramos esos personajes bíblicos y vemos a Moisés, vemos a David, vemos a Sansón, vemos a Daniel, pues decimos: wow, esas personas tuvieron fe, hicieron grandes proezas en Dios. Pero me sorprende que en ese mismo listado de la fe, quiero que tú vayas al versículo 36. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y aquí ya no nos está hablando de gente que hizo grandes cosas. Escuche, gente que hizo grandes cosas, sino que gente que fue capaz de soportar grandes tribulaciones. ¿Por qué? Por fe. ¿Cuántos saben que cuando las cosas están bien es fácil tener fe? Cuando hay dinero en el banco,
cuando tu familia está bien, cuando tienes un buen trabajo, cuando todo pinta alrededor, es fácil venir a la iglesia, levantar las manos y decir amén, gloria a Dios, tengo fe. Pero cuando las cosas se vuelven adversas, cuando vienen los problemas, las dificultades a tu vida, cuando vienen los vituperios, los azotes, las prisiones, las cárceles, y mira lo que dice el versículo 37, fueron apedreados. ¿Cuántos saben que se necesita fe para ser apedreado? Fe para recibir piedras. Nos está hablando de héroes en la Biblia que tenían tanta fe como para soportar pedradas. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, diga conmigo, pobres. ¿Cuántos saben que se necesita fe para uno vivir aún en medio de la pobreza? Dice la Biblia, está hablando de héroes que anduvieron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, escucha esto, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Nos está hablando de hombres y mujeres que tuvieron que sufrir y sufrieron creyéndole a Dios, fortaleciéndose en Dios. Porque sabes, cuando Dios nos llama a la vida cristiana, tenemos que deshacernos de ese falso evangelio que se nos predica: ven a Cristo y tus problemas terminarán. Mentira, eso no es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto que sí? Lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo no preparó a los discípulos para que las cosas fueran un camino color de rosas. Jesucristo preparó a sus discípulos para entender de que en este mundo tenemos que pasar por adversidades, por problemas, por espada, por tiempos de escasez, por tiempos de enfermedad, por tiempos de dificultad. ¿Y qué hacer? ¿Cómo mantener la fe? Porque déjame decirte que hay muchas personas que oran de una manera equivocada y le dicen: Señor, quítame estos problemas. Cuando Jesucristo estaba en un momento con los discípulos, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás viene para zarandearte como a trigo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que se te quite la prueba, para que se te quite la dificultad, para que tu fe no falte. ¿Cómo mantener la fe en medio de los problemas? ¿Cómo conservar la fe en medio de las situaciones difíciles? Pues dentro de este capítulo de Hebreos 11 hay unos versículos que me impactaron esta semana, donde dice el versículo, quiero que mires el versículo 33, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Versículo 34, ojo, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y escuche esto, sacaron fuerzas de debilidad. Diga conmigo, sacaron fuerzas. Dígalo como si hubiera desayunado. Sacaron fuerzas de debilidad. Diga conmigo, sacar fuerzas de debilidad. Dile a la persona que está a tu lado: hay que sacar fuerzas de debilidad. Amén. ¿Sabes qué significa la palabra debilidad? Alguien que me diga qué significa la palabra debilidad. Fragilidad, limitación. Eso, muy bien.
La debilidad, lo busqué en el diccionario y aparece una definición súper rara. Escuche, debilidad, falta de fuerza, falta de vigor, falta de energía, falta de ánimo. Y la Biblia me dice que estos hombres sacaron fuerza de donde no había fuerza. ¿Cómo sacar fuerzas de donde no hay fuerzas? ¿Cómo saca uno fuerzas de donde no hay fuerzas? ¿Cuántos han tenido esos momentos cuando las cosas se ponen tan difíciles que uno dice, uy, no puedo más? Es imposible, no sé qué hacer. Cuando te sientes agotado, cuando sientes que no puedes correr otra milla, ¿qué hacer? ¿Cómo sacar fuerzas de debilidad? Pues sabes que la Biblia me dice en Hebreos 11 que el secreto de estos hombres, héroes de la fe, y aquellos que pasaron dificultades, como Daniel en un foso de los leones, como esos tres en el horno de fuego, como José en una cárcel, en una cisterna, Moisés en un desierto, David perseguido por su propio hijo. ¿Cómo podían estos hombres conservar la fe? Escúcheme, sacando fuerzas de debilidad. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Y hay una historia en la Biblia. ¿Cuánto les gustan las historias? ¿Verdad? Pues hoy les voy a contar una muy buena. Y yo sé que ustedes, como son buenísimos lectores de la Biblia, todos mantienen pegados de la Biblia, ¿cierto? Me imagino que la han escuchado cientos de veces. Ojalá que sea así. Pero es una historia que nos va a bendecir hoy, porque es la historia de un hombre, un héroe de Dios, que aprendió a sacar fuerzas de debilidad. Y es la historia de David en Ziklag. ¿Cuántos han leído la historia de David en Ziklag? Está en Primera de Samuel capítulo 30. Pero para poder entender esa historia, escúcheme, necesito que me ponga toda atención. Dígale a la persona que está a su lado, no me hable. Dígale a la persona que está a su otro lado, no me hable. Diga, si me habla, me voy de aquí. Busco otro asiento, lo avergüenzo delante del pastor. Ojo, total atención, escuche, para que podamos meternos en la historia. Ojo, dice la Biblia que había un rey llamado Saúl. ¿Cómo se llamaba el rey? Este rey fue el primer rey de Israel. Y la Biblia nos muestra de que en su reinado se apareció un valiente llamado Goliat. Cuando apareció Goliat, el mismo rey se llenó de miedo y todo el pueblo estaba aterrorizado. Y surge en la escena, en la historia de las páginas de la Biblia, un personaje llamado David. Un muchachito de unos 16, 17 años, que era un muchachito atrevido, valiente, que se atrevió a enfrentar al gigante y lo destruyó. Pasó que cuando David destruyó a ese gigante y trajo la cabeza, el pueblo empezó a mirar a David como un hombre excepcional. Dijeron, este es un hombre de guerra. Y entonces hubo unas mujeres que empezaron a cantar en medio de las danzas: David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Y cuando el rey escuchó eso, empezó a tener celos en su corazón, porque dijo, ¿cómo es posible que este muchachito le dicen que mata a 10,000 y a mí solamente me dieron 1,000? Qué tonto, ¿verdad? Pero desde ese día la Biblia me dice que el corazón de Saúl se llenó de celos, y toda la vida trató de hacerle la vida a David imposible. Le tiraba lanzas, buscaba matarlo. David comprendió a esto y empezó a huir. Y Saúl empieza a perseguirlo. Y si tú lees el libro de Primera de Samuel, te das cuenta de la historia de un rey enojado persiguiendo a un muchacho por el desierto. En este momento, cuando David huye, en Primera de Samuel 22, versículo 1, escuche esto, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él. Escuche esto que es importantísimo. Ojo. Se juntaron con él todos los que, diga conmigo, afligidos, y todo el que estaba como endeudado, y todos los que se hallaban en qué, en amargura. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Escuche, David está huyendo y se consigue 400 hombres, pero 400 hombres que están en la mala, están llevados. O sea, siguieron a David porque no tenían más que hacer. Los afligidos estaban endeudados, amargados, enculebrados, atropellados, maltratados y todo lo que termine en ados. Están llevados, endeudados. ¿Cuántos están endeudados? Díganme amén. Espero que no. Y como, imagínate un ejército de personas así. Imagínate 400 guerreros así, afligidos, endeudados, amargados. 400 pelagatos fue lo que consiguió. Diga conmigo, debilidad. Dígalo más fuerte, débiles. Personas llenas de fragilidad, amargados, endeudados, llevados. Y no solamente que se llevó 400 hombres, sino que David se llevó a los 400 hombres con sus mujeres y sus hijos. ¿Y sabes quién era el responsable de mantener a toda esa gente? David. ¿Te imaginas? Conseguirse unos 400 endeudados para mantenerlos. 400 amargados, 400 afligidos con su esposa. Ahora, si estos hombres estaban amargados, ¿cómo estaría la esposa? Escucha, estos hombres empezaron a huir con David. Se le juntaron en su causa. En el desierto, David, a través de la guerra, tomaba botín, tomaba animales y alimentaba a todos estos hombres. Pero había un problema, y era que el rey Saúl seguía persiguiéndolo todo el tiempo. Y David toma una decisión. Primera de Samuel 27:1. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Va bien? Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Escuche esto. La decisión que toma David, dice: este hombre no va a dejar de perseguirme. Entonces le dice a sus 400 endeudados y amargados y afligidos: muchachos, yo veo que la única es que nosotros nos vayamos con el enemigo. Vámonos para el territorio de los filisteos, allá con los enemigos, porque esta cosa acá en nuestro territorio se puso muy dura. Entonces David toma ese ejército de endeudados y se los lleva para el país de los filisteos. Y allí, versículo 2 de 1 Samuel 27:2 dice: se levantó pues David con los 600 hombres, ya no eran 400, se le unieron 200 más que tenía consigo. Se pasó a Aquis. Diga conmigo, Aquis. Aquis. Diga conmigo, qué interesante. Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad. Él, escuche, interesante, él y sus hombres, cada uno con su familia, y David con sus 2 mujeres. ¿Cuántas esposas tenía David? Como buen cristiano, ¿cierto? No, olvídese. Eso era en el antiguo pacto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. No vaya a salir, hermano, que diga: uy, pastor, me llegó la revelación. Claro, lo que me está faltando es otra mujer, pastor. Estoy incompleto. Yo sí decía que algo faltaba a mi vida. No, jamás. Diga jamás. Muy bien, escuché. Pero escuche, sígame en esto. Entonces, David se pasa para el territorio de los filisteos con sus 600 hombres, que ya eran 200 más, y se lleva a quienes, a las familias y a sus 2 mujeres.
Y las dos mujeres, una se llamaba Ahinoam y la otra se llamaba Abigail, para que le ponga nombre a su hija cuando nazca, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y Aquis, ¿quién era Aquis? El rey de los filisteos. Le dio aquel día a Siclag, diga conmigo Siclag. Importante esta información, ojo. Siclag, una ciudad. Lo recibió y dijo: bueno, yo te recibo aquí en mi territorio y te voy a dar esta ciudad para que tú vivas con esos 600 amargados y sus familias. Les da un territorio llamado Siclag, que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 4 meses. ¿Y sabe qué hacía David? Escuche la estrategia de David. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, y en el Negueb de Jerramel, o en el Negueb de los ceneos. Versículo 11: ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía, ojo, a David, y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Explico. Como David estaba con el pueblo enemigo, pero ¿cuántos saben que David era un hombre de Dios, que amaba a Dios y amaba el pueblo de Israel? Entonces lo que él hacía es que se iba a otras ciudades y enfrentaba ejércitos que no eran del pueblo de Dios, y le decía a Aquis que él estaba peleando contra su propio pueblo. Uy, no, matamos a toda esa gente de Israel. Uy, sí, hoy matamos 500. Y entonces Aquis decía: uy, este hombre se está volviendo un enemigo de su propio pueblo. Y le creía. Pero David, cuando iba, mataba a esos pueblos, decía que no dejaba a uno con vida para que nadie fuera a sapearle, ¿cierto? A Aquis. Y entonces Aquis, mejor dicho, David tenía loco a Aquis, creyendo que sí, no, este es un fiel, este se volvió filisteo. Pero era una mentira. Un día, escuche esto, que aquí viene la historia. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Te das cuenta de esto? Le está diciendo el rey: hijo, vamos a pelear contra Israel, pero ahora sí te quiero ver. Quiero ver cómo es que tú peleas contra tu propio pueblo. Necesito que vayas con nosotros a la guerra. Entonces ahí sí se le puso la cosa difícil a David, ¿cierto? Pero David, como era un hombre así arriesgado, dijo: listo. David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, Aquis le dijo: si esta vez yo veo que tú eres un guerrero en la batalla contra tu pueblo, te voy a hacer mi paje de armas, mi escudero, te voy a hacer mi hombre de confianza. En este momento, ¿cuántos me están siguiendo ahí en la historia? En este momento se van todos a pelear esa batalla contra el pueblo de Dios, contra Saúl y sus hombres. Capítulo 29, ya vamos llegando a la historia. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él
contra el rey y le dijeron: despide a este hombre. Escuche, diga conmigo, ¿cierto? De la que se salvó David. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos voltee, se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. Y Aquis llamó a David, escuche esto, que es una conversación interesante, y le dijo: vive Jehová, David, que tú has sido recto conmigo. Y David: sí, amén, amén. Gracias, rey, gracias. Me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero tengo una noticia: a los ojos de los príncipes no agradas. No agradas a los ojos de los príncipes. Entonces David dijo: chanfle. Y le dijo, escuche, ya estaban ahí para empezar la guerra. Le dijo: vuélvete pues, vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Levántate pues de mañana, versículo 10, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Entonces él cogió a sus 600 amargados, a sus 600 endeudados, a sus 600 afligidos, y escuche esto, les dijo: muchachos, que no, que lástima, no vamos a poder ir a la guerra, que nos devolvamos para la casa. Ojo, que aquí viene la historia. Se levantó David de mañana, él y sus hombres. Y ojo con eso, que yo quiero que te pongas en... Imagina, vamos a imaginarnos algo, ¿listo? Vamos a utilizar la imaginación. Yo soy David y ustedes son los 400, 600 endeudados, pero que el Señor nos cura con su sangre, que eso no sea verdad. No, amén, eso no va a pasar. Y entonces, bueno, todos estamos aquí, bueno, nos vamos para la casa. Y cuando vamos para la casa, escuche, dice: se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres, ahí entramos en la historia, vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec, un pueblo enemigo, habían invadido el Negué y a Siclac, y habían asolado la ciudad de ellos, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los niños, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y póngase usted en los zapatos de 600 hombres amargados, endeudados, afligidos, tristes, que llegan a su casa. Es como si tú te fueras de viaje y cuando llegas te das cuenta de que todo está quemado. Tu casa está ardiendo en llamas. Todos tus utensilios, toda tu ropa está mal. Y lo más triste es que se llevaron a tu esposa, a tus hijos, no aparecen. Se llevaron a la suegra. Bueno, tú das gloria a Dios por eso, pero que se hubieran llevado solamente a la suegra, pero no. Se los llevaron a todos. Escúcheme, ¿cómo crees tú que reaccionarías si te pasara eso? Llegas a casa, tu casa está quemada, tu negocio, todo, y tu familia no aparece. ¿Sabes qué pasó? Escucha, la Biblia dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, escuche, y la gente que con él estaba alzaron su voz, y hermano, y a lo que todos sabemos, ¿a qué? A chillar. ¿Sí o no? ¿Te imaginas guerreros? Que no estamos hablando aquí de de esos personajes que se sientan a ver telenovela todo el día, que son bien sentimentales, ¿no?
que lloran despidiéndose de los hijos. No. Estamos hablando de guerreros, de gente de guerra, que cuando llegaron y vieron, porque si algo le duele a uno es la familia, ¿sí o no? Ay, hermano, que usted llegue y que no encuentre a sus hijos, que no encuentre a su esposa, que no encuentre la suegra, hermano. Duro. Entonces estos hombres lloraron, pero escuche esto. Dice la Biblia, lloraron hasta ¿qué? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¡Guau! Levánteme la mano si hay alguno aquí que haya llorado así. Levánteme la mano los que han llorado así. El resto, hermano, pues puro ángel, gloria a Dios. Pero que uno llore, hermano, y que llore, que haya algo tan triste, hermano, que usted llore y llore hasta que le falte la fuerza hasta para llorar. Hasta que usted llegue. Ya no salen lágrimas, hermano, ¿sí? Ya no sale nada. Hermano, diga conmigo, tristeza, aflicción. Escuche esto. ¿Cómo estaba David? Diga conmigo, triste, llevado, enojado, hasta más no poder. Pero la cosa se puso más difícil. Escuche esto, póngale cuidado. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas, sus esposas. Y David se angustió mucho. ¿Qué significa esa palabra angustia? A ver, ayúdeme. Angustia, hermano, un desespero. ¿Te imaginas eso? La ciudad quemada, todos estos 600 hombres llorando, todos tristes. No están nuestros hijos, no están nuestras esposas, estamos llorando, ya no hay fuerzas ni para llorar. Entonces David estaba triste, estaba angustiado. Pero no solamente eso, sino que estaba asustado. ¿Sabes por qué? Porque después de un momento, cuando se les acabaron las fuerzas para llorar, escuché esto, los 600 amargados voltearon la cara y miraron a David. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quién fue el bendito que nos trajo aquí? ¿Quién fue el bendito que nos llevó a la guerra? Y David estaba así, vea. 600 hombres amargados, afligidos, endeudados, sin hijos, sin nada, sin pertenencias, con sus casas quemadas. Y estaban, dice la Biblia, que dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? ¿De qué estaban hablando? De apedrearlo. Uy, hermano, yo no quisiera estar en los zapatos de David. ¿Se imagina usted? Con 600 personas ahí ya con la piedra. Vamos a darle piedra a este hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Se imagina? Todos ahí con la piedra. Escuche. Y David ahí, hermano. Yo por un momento, simplemente por eso quise traer esta historia. Porque imagínate la presión. ¿Te imaginas la presión, hermano? ¿Cuántos han tenido presión? Porque una cosa es que ¿cuántos han sentido la presión fuerte? Que vienen a cobrarles, que llegan las facturas, hermano, que viene la situación y tú sientes presión, ¿cierto? Que viene la suegra de visita y tú dices, ugh, presión. Escucha, David estaba así. Estaba llevado, hermano, llorando, acabado, sin fuerzas, debilitado, asustado, angustiado, vuelto nada. Y escuche, todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y escuche, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Diga conmigo, más David. A ver, fuerte, más David se fortaleció en Dios. ¿Sabes qué es eso, hermano? Sacar fuerzas de debilidad. ¿Cómo saca uno fuerzas? ¿De dónde saca uno fuerzas?
en un momento de estos, hermano. ¿Cómo continuar cuando las cosas llegan al límite, cuando estás entre la espada y la pared? ¿De dónde sacar fuerzas? Cuando toda la gente estaba en amargura de espíritu, ¿sabes qué hizo David? David respiró y dijo: tengo que fortalecerme en Dios. Y sabes que tú y yo tenemos que aprender la lección de David. Cuando las cosas llegan al límite, hermano, en vez de salir renegando y quejándonos y murmurando de Dios y dudando de Dios, necesitamos fortalecernos en Dios, sacar fuerzas de debilidad. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo? Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod, que era el medio de consulta para acercarse a Dios. Y David, escuche esto, importantísimo, David consultó a Jehová. ¿Qué hizo? Consultó a Jehová, diciendo, escuche esto: perseguiré a estos merodeadores. Señor, ¿los podré alcanzar? Escúcheme eso, porque a mí me parece esto tan importante, hermano. Porque si usted, hermano, sabe que sus hijos se los llevaron unos mercenarios, se los llevó la guerrilla, ¿usted le pide permiso para irse a perseguirse a irse a perseguir esos malvados? ¿Será que es fácil? ¿O será que usted sale de una vez corriendo? ¿Sabes que este es el problema de nosotros? Que en medio de la presión y en medio de la desesperación nos enloquecemos. Entonces estás endeudado, llegaron las facturas, y lo primero que haces es decir: el gota a gota. ¿Sí o no? Te vas y buscas una solución equivocada. Uy, no. Cuando llega la presión, cuando todas las cosas se te juntan, te desesperas y empiezas a hacer cualquier cosa. Y por eso es que terminamos llevados, porque nos estrellamos. Lo primero que tienes que hacer, ¿cómo sacar fuerzas de debilidad? Lo primero que tienes que hacer, oye, es parar y consultar a Dios. Decirle: Señor, estoy al tope, ya, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Por lo menos pregúntale al Señor si tienes que ir al gota a gota. Lo más seguro es que te va a decir que no. Pero pregunta. Amén. No empieces, cuando llegue la presión, no empieces simplemente a mirar a ver qué haces. Hay momentos, yo mismo he sentido la presión como pastor. Dices, pero si algo tenemos que aprender para fortalecernos en Dios, primero tenemos que quedarnos quietos. Y David dijo: Señor, persigo a estos hombres. Pregunto yo, si Dios le hubiera dicho a David no, ¿tú qué crees que David hubiera hecho? Mijo, me quedé sin hijos y sin esposa. Porque si Dios dice que no, no hay nada que hacer. ¿Están entendiendo, amado? ¿Cuántos ven la importancia de esto? Tremendo. Es preguntarle a Dios: perseguiré a estos enemigos. Señor, ¿podré alcanzarlos? ¿Qué le dijo Dios? Escuche. Y Dios le dijo: síguelos, porque los alcanzarás y librarás a los cautivos. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando él escucha eso de Dios, ¿sabes qué entra en él? Diga conmigo: fuerza. Diga conmigo: fuerza. Porque la palabra de Dios, cuando tú estás en la llevada, en la mala, pero viene una palabra de Dios que te dice: no te preocupes, pagarás la deuda. No te preocupes, tus hijos serán rescatados. No te preocupes, yo tomaré el control. ¿Sabes qué tú tienes? ¿Sabes qué recuperas? Fuerzas. Y con esa palabra David se levantó, escuche, y partió pues David. Ahora,
Imagínate uno animar a esos otros 600. Yo creo que David tenía un poder impresionante, hermano, para convencerlos. Muchachos, no se preocupen porque vamos a recuperarlos. Vamos a ir tras ellos. ¿Sabes que eso es lo que tienes que hacer tú en tu casa, con tus hijos? Inyectarles fe. Amén. No es que, ay, mi hijo, no, las cosas están mal, murámonos, mi hijo, usted va a terminar en la calle, aliste los mejores trapos porque usted va a ser un pordiosero. En medio de la dificultad, tú tienes que decirle a tu esposa, a tus hijos: vamos adelante, vamos a fortalecernos en Dios, vamos a continuar, vamos a seguir adelante, porque Dios dice que vamos a vencer. Amén. Y eso fue lo que hizo David. Tomó a ese ejército que estaban amargados, llorando, sin fuerzas, ahí tirados en el piso. Muchachos, vamos a alcanzarlos, vamos a hacerlo, vamos a fortalecernos en Dios, vamos por ellos. Y se llenó, se fortaleció en fe. Y David dice: partió pues David él con 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Sabes que hay algunos que se quedan en el camino? Que por más que ahí quedan. Y David siguió adelante. ¿Con quiénes? Con los 400, con los primeros 400. Los 200 no aguantaron el trote, pero con esos 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar. ¿Cuántos quieren ser de los 400 que siguen? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser de los 400 que siguen? ¿Y cuántos quieren ser de los 200 que se quedan? Y dicen: no, hermanos, ya no doy más. Que siga su abuela. Escuche. En el camino se encontraron un hombre tirado, herido en el piso. Le dieron comida, lo restauraron. Era un egipcio, siervo de una amalecita. Y los guió, dice, ese egipcio hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo. ¿Cómo estaban los enemigos? Comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en Judá. ¿Y sabes qué hizo David? Espada. Los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Un día y medio oleándoles espada. ¿Será que se fortaleció en Dios o no? Uy, tiene que haberse fortalecido, hermano. Eso era con ganas. Lo fortaleció hasta el día siguiente. No escapó de ellos sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó, escuche, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, diga conmigo, todo. Dígalo más fuerte: todo. Todo lo recuperó David. Y yo estoy seguro que tú también vas a recuperarlo todo. Uy, muy poquitos lo creyeron. ¿Lo retrocedemos o no? Estoy seguro que vas a tomarlo todo, vas a recuperarlo todo. Dale ese aplauso fuerte. Aleluya. Sí, Señor. Tú también. Pero escúcheme esto. Esta historia, ¿le gustó la historia o no? Buenísima. ¿La habían escuchado, no? Yo sé que ustedes la habían leído muchas veces, pero escuche esto. La cuestión, hermano, es que todo esto fue posible. Y no solamente, escuche, si usted sigue leyendo, se entera de que no solamente recuperaron todo, sino que tuvieron un gran botín. Se llevaron animales, se llevaron joyas, se llevaron de todo. Dios los bendijo y cambió su lamento en baile. Ahora ya le faltaban eran fuerzas para gozarse. Amén. Escúcheme. Pero todo esto porque simplemente un hombre aprendió. Un hombre, uno, no 400. Un hombre aprendió
a sacar fuerzas de debilidad. Si aquí en esta iglesia hay uno que aprenda, si en tu casa hay uno que aprenda a sacar fuerzas de debilidad, si tú eres esa persona que aprendes a sacar fuerzas de debilidad, si lejos de lamentarte en medio de esa situación que tienes, en medio de esa deuda, de esa enfermedad, de ese problema familiar, de esas circunstancias adversas que han venido sobre tu vida, en vez de lamentarte y buscar soluciones raras, paras y dices: Señor, dime qué hago. Señor, ayúdame, no sé qué hacer, fortaléceme. Y empiezas a fortalecerte en Dios. Dios te va a dar la victoria. ¿Lo crees o no, iglesia? Porque Dios es un Dios que da fuerzas al que no tiene ningunas. Y a lo mejor tú has llegado a ese punto donde ya no sabes qué hacer, donde se han acabado tus fuerzas. ¿Sabes qué dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 28? ¿Sabes qué es sacar fuerzas de debilidad? ¿Sabes? Y yo quiero que tú entiendas lo que es sacar fuerzas de debilidad. Debilidad es no hay fuerzas. ¿Cómo sacar fuerzas de donde no hay? Hay que entender que cuando no hay, el único que puede esforzarme es Dios. La Biblia dice en Isaías 40, 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece. ¿Cuántos saben que Dios no se cansa? Escuche esto: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcanza. Él, diga conmigo, Él, dígalo más fuerte, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y multiplica, ¿qué multiplica? Fuerzas. ¿Qué multiplica? Las fuerzas al que no tiene ningunas. Escúcheme esto, porque esto se sale de la matemática. Porque en la matemática todo número multiplicado por 0, ¿qué da? 400 por 0, 200 por 0. Eso, muy buenos matemáticos. Escúcheme. La Biblia dice que Dios es el único que puede salirse de la matemática y multiplicarle las fuerzas al que no tiene ninguna, al que no tiene nada de fuerza, al que dice: no sé qué hacer, Señor, no soy capaz, no puedo más, ayúdame. A ese Dios dice que le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Está hablando de los jóvenes, porque aparentemente los jóvenes son los que tienen la fuerza, y por eso Dios dice: hasta los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, diga conmigo, los que esperan, dígalo otra vez, los que ¿qué? Esperan. Diga a la persona que está a tu lado: espera. Escuche, ¿qué fue lo que hizo David? Volvamos aquí. ¿Qué fue lo que hizo David en medio de esa situación? Esperó la respuesta de Dios. Amén. Así es que uno saca fuerzas de debilidad. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano, la situación se puso difícil en tu casa. Espera a Jehová. No sabes qué hacer. La presión ha venido sobre tu vida. Espera a Jehová. Porque los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué es lo que te va a dar Dios? Nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas? Levante esas manos y reciba. Señor, yo recibo. Dígalo fuerte: yo recibo. Pero dígalo creyendo: yo recibo nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Yo espero en ti. Yo me fortalezco
en ti. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Y sabes tú que las águilas vuelan por encima de la tempestad? Y Dios te va a dar alas para que tú te remontes por encima del problema y tú puedas volar por encima de la tempestad. Escucha, levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque Dios te va a dar nuevas fuerzas. Salmo 92:10, dígalo conmigo. Pero tú, dígalo fuerte, tú Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos lo creen? Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos necesitan esas nuevas fuerzas? Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Mira lo que dice la Biblia, escucha. Conviertan sus asadones. ¿Qué es un asadón? Una herramienta para sembrar, una herramienta de debilidad. Dice: convierta su asadón en una espada. Convierta sus herramientas, su debilidad, en armas de guerra. Convierte tu debilidad en fortaleza. Levanta tus manos y dice la Biblia: diga al débil: fuerte soy. ¿Cuántos son fuertes aquí? Levante su mano y diga: fuerte soy. Pero dígalo, creyente: fuerte soy. Dígalo más fuerte: fuerte soy. ¿Lo crees o no? Diga al débil: fuerte soy, porque Dios me da fuerzas en la debilidad. Amén. ¿Me aguanta 5 minutos más, porfa? Romanos capítulo 4 versículo 17 nos habla de Abraham. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y dice la palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18: él creyó, esperanza contra esperanza. Diga conmigo: esperanza contra esperanza. Esperar para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 20: y no se debilitó en la fe. Escuche, dígalo fuerte: no se debilitó en la fe. Escuche, ¿cuándo? Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Escúcheme esto. ¿Qué estaba esperando Abraham? Un hijo. Y ya iba a cumplir 100 años. Y cuando él miraba su cuerpo en el espejo, ¿sabes qué veía? Imposibilidad. Su cuerpo le decía: es imposible que tú seas padre. Él miraba a su esposa, era estéril, su vientre no daba fruto, y su espejo le decía: no hay futuro para ustedes, es imposible. Pero ¿sabes qué dice? Que a pesar de que él veía que pasaba el tiempo, que salían arrugas, que cada día estaba más viejo, él no se debilitó. Escuche, siguiente versículo, versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué dice ahí? Se fortaleció. Dígalo fuerte: se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú miras? ¿A qué estás desviando tu mirada que te hace sentir que no vas a llegar a la meta? ¿Tu edad? ¿Tus recursos? ¿Tu dinero? ¿Tu situación?
¿Sabes qué hacía Abraham? Cada vez que veía eso, dice la Biblia, se fortalecía en Dios. Tú tienes que fortalecerte en Dios. Yo tengo que fortalecerme en Dios. Necesitamos, iglesia, aprender a fortalecernos, porque tú eres un guerrero, un vencedor. Y Filipenses 4:13 dice: todo, diga conmigo, todo. Dígalo fuerte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo juntos, a ver, amén. Levante esa mano derecha y hagamos esta confesión de fe. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Eso lo tienes que grabar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes que el apóstol Pablo dijo estas palabras en medio de situaciones difíciles. Dijo él: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, en las buenas y en las malas, cuando hay comida y cuando no la hay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé triunfar, sé comer, pero también sé pasar hambre, para hacer proezas y para pasar por cuevas de leones, para andar en riqueza y para andar en escasez. Porque en cualquier situación Dios es el que me fortalece, y yo puedo sacar fuerzas de debilidad. Tú puedes sacar fuerzas de debilidad. ¿Lo crees, iglesia? Ahora, escucha esto. A lo mejor tú estés aquí y tú digas: pero esta palabra no es para mí, porque yo en este momento estoy en la buena, estoy más fuerte que un toro. Amén, te felicito y te animo a que guardes esas fuerzas para otro momento. Porque a todos nos toca. Pero no solamente es aprender a fortalecerte en tu debilidad, sino, escucha, fortalecer a otros en su debilidad. Yo les voy a dejar una tarea. ¿Cuántos les gustan las tareas? Pues que salgas con una. Si estás en la mala, si estás en dificultad, en tristeza, hoy tu tarea es que esperes en Dios y aprendas a fortalecerte. Yo quiero que tú salgas de aquí como un vencedor, como un guerrero, creyendo que Dios te va a dar el botín. Pero si tú tienes fuerzas, y te felicito, es porque hay alguien cerca de ti. A lo mejor es un familiar, un amigo, una persona de la iglesia que necesita fuerzas. Y quiero terminar con esto. La Biblia me dice a mí, y eso es algo que me bendice. David, cuando estaba en el desierto, pasando por grandes dificultades, pasando hambre, pasando escasez, dudando muchas veces de las promesas de Dios, vino un hombre llamado Jonatán. Y en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16 dice: Jonatán era el hijo del rey Saúl. Estaba en la comodidad, tenía fuerzas, estaba viviendo muy bien, estaba en Playa Alta. Y deja Playa Alta. Hay un hermano que se acordó del desafío, dijo: uy, padre. Y deja Playa Alta y viene a Playa Baja, allí al desierto. Escuche esto. Y vino a David, a Oreb, allá al desierto, a David. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo Jonatán? Y fortaleció su mano en Dios. Wow. Sale de allá del palacio y viene al desierto a fortalecer a David en Dios. Y dice la Biblia, ¿sabes cómo lo fortaleció? Y le dijo allá a David: David, no te preocupes. Lo tomó de su mano, lo agarró fuerte y le dijo: no temas,
pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás. Wow, le profetiza, le habla, le ministra. Escucha, porque ¿quién era el que tenía derecho a reinar después de Saúl? Renuncia a su propio reino y le dice: no te preocupes, David, porque no temas, porque Dios está contigo y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés. ¿En dónde? En el desierto. Y Jonathan se volvió a su casa. ¿Te imaginas esto? Emprender un largo viaje para tomar a una persona que está en debilidad, que está en el piso, y decirle: no temas. Levantarlo y decirle: Dios está contigo. Dice la Biblia: fortaleció su mano en Dios, fuerzas en debilidad. Así que no solamente tenemos una tarea, iglesia, de fortalecernos nosotros en Dios, sino que tú y yo tenemos una gran comisión, una gran tarea de ir a fortalecer a otros. Y yo quiero que tú pienses en tu mente, en tu corazón, ¿quién cerca de ti está necesitando que tú le fortalezcas en medio de la debilidad? ¿Quién cerca de ti está en un desierto y tú estás en palacio? Porque es necesario que te bajes de ahí y fortalezcas la mano de otro. ¿Sabes qué? Nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad. ¿Ustedes creen que yo no tengo problemas? Yo tengo problemas muy grandes hay veces. ¿Crees que no me desanimo? Muchas veces me desanimo. Muchas veces no siento ganas, me siento incapaz. Pero aún así yo tengo que venir aquí a fortalecerlos a ustedes. ¿Sí o no? ¿Te imaginas que llega: ay, no, hermano, no, hoy no hay culto? No, cierre la puerta, hermano, que no, hermano, yo no estoy para cultos hoy. ¿Se imagina eso? Ay, hermano, no, hoy no hay alabanza, no siento adorar. Hermano, no tengo ganas de cantar hoy. No, con hartos problemas aquí, un poco de gente que: pastor, venga, ore por mí, ore por mí. No, ore pues. Va. ¿Te imaginas eso? No se puede. Entonces tenemos una gran tarea nosotros. Así yo esté aquí, hermano, desanimado, con deudas, con problemas, con situaciones, así no pueda más, yo tengo que venir, fortalecerme en Dios y fortalecerte a ti y decirte: vamos adelante, guerrero, porque vamos a lograr la meta. Amén. Fortalécete en Dios y fortalece a otros, sacando fuerzas